El arte, la ciencia, la moda, la medicina abren paso a tu programa de entrevistas que ilustra, orienta y promueve los mejores tips. Queda con ustedes tu amiga Gaby Soto. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Bernardo Rodrigo Sañudo Díez, egresado de Palmer College, la primera universidad de quiropráctica del mundo, Campus Davenport, Iowa, Estados Unidos, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y el Colegio Mexicano de Quiropráctica. Cédula profesional 1710-253. Amigos, qué gusto de saludarlos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Los Mejores Tips y mandamos un caluroso saludo a la titular de este espacio, Gaby Soto, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Yo soy Yaris Chávez y estoy feliz de acompañarlos en esta media hora de programa. Recuerde que puede escucharnos todos los domingos a la 1 de la tarde, también los días martes a las 7 de la noche y también los jueves a las 4 de la tarde, estos programas informativos en donde aprendemos muchísimo acerca de cómo cuidar mejor nuestro cuerpo, de cómo cuidar nuestra salud. Pero hoy tenemos un programa que está increíble, está fascinante porque vamos a platicar acerca de todo lo que tiene que ver con la quiropráctica, vamos a descubrir qué es, cómo pueden transformar también nuestra calidad de vida y lo más interesante, ¿usted sabía que hay diferentes métodos, diferentes técnicas que los quiroprácticos pues utilizan para ayudarnos a sentir mejor, a mejorar pues precisamente alguna dolencia, algún malestar que tengamos? Y si usted se ha preguntado, ¿la quiropráctica es para ti? Hoy invitamos a nuestro experto de cabecera, el doctor Bernardo Sañudo Díez. Él es especialista en quiropráctica, en rehabilitación. Tiene certificaciones que, bueno, yo ya perdí la cuenta. Cada vez que voy a tu consultorio y veo todos los diplomas, porque pues viajas prácticamente a todo el mundo a aprender pues diferentes maneras de atender al paciente. ¿Cómo estás? Hola, Aris, ¿cómo estás? Buenas tardes y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues yo creo que has dedicado gran parte de tu vida a especializarte en técnicas, en casos particulares, para quien nos está escuchando, deportistas, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, bebés. Y esto se debe porque pues cada personita requiere de un cuidado diferente, no es lo mismo un adulto mayor, ¿verdad? Exactamente. Que un bebecito, diferentes lesiones, padecimientos. Y yo le quiero hacer una pregunta. Si usted ya lleva mucho tiempo con ese dolor de espalda que no nos atendemos, ¿por qué lo dejamos tanto, doctor? Pues usualmente lo dejamos muchas veces por miedo, muchas veces porque el dolor no es lo suficientemente fuerte como para hacernos reaccionar y muchas veces nos acostumbramos a él y decimos todos los días me va a doler así, puedo funcionar, puedo ir a trabajar, puedo hacer mis cosas. Entonces no me muevo, no busco una razón. Casi a todas las personas yo les digo que los voy a conocer cuando se encuentran a la mitológica gota que derrama el vaso, ¿no? O sea, el día que hacen algo que dicen, ya no puedo moverme, ese día es cuando los vamos a conocer en el consultorio. Pero hasta que no llegue ese día, el paciente puede pasar meses, días, años con esos problemas. Es que se oye como exagerado, pero es que pasan las semanas, hoy te dolió, te tomaste una pastillita y pues ya no te dolió tanto, aguantas otra semanita, la otra semana a lo mejor tuviste un día crítico, pero y así no la llevamos. Y así va pasando el tiempo y lo que yo trato de explicarle al paciente es que la presencia o ausencia del dolor es una cosa, lo importante es entender por qué existe ese dolor. O sea, si tienes ese dolor que un día te da muy fuerte, pero después ya no te da durante 10 días y después vuelve, la pregunta es, oye, ¿por qué está fallando eso? Es como si tuviéramos un coche que de pronto, de mi casa para acá, para la entrevista, de pronto se me detiene en el viaducto y a los 10 segundos vuelve a prender el coche. Eso me dejaría muy preocupado. Entonces, probablemente mañana llevaría el coche al taller para preguntarle, oye, ¿qué le pasó al coche? ¿Por qué se paró a la mitad de la nada y se volvió a prender de pronto? Cuidamos más a nuestros coches que a nuestros cuerpos. Pues ese sí. es el problema. O le echamos la culpa a otra cosa. Puede ser, por ejemplo, la edad. El frío.
el frío, me duele la rodilla porque pues ya va a llover. Sí. ¿No? Empezamos a buscar pretextos de un montón de cosas, o por ejemplo, yo ya estoy en edad de que pues me duele la espalda, trabajé tantos años, y no nos atendemos, no tampoco tenemos un mantenimiento, ¿no? Que sí, empezamos a justificar, pero lo que debemos de entender es que el dolor existe, o sea, realmente tenemos el dolor para darnos un tiempo para poder revisarnos. El dolor es una llamada de atención que te dice, algo está fallando, aguas, checa esto. Y usualmente, por fortuna, el dolor primero empieza siendo moderado, tolerable, ocasional. Pero si no le damos atención a ese dolor, gradualmente se va a volver más constante, más fuerte, más intolerable. Entonces, lo importante de entender es que el dolor es algo que te da tu cuerpo para prevenir peores lesiones. Oye, y por ejemplo, si a mí me duele algo, ¿qué es lo que yo debo de considerar para decir la quiropráctica me puede ayudar? Bueno, primeramente entender que la quiropráctica es un sistema de salud cuya finalidad es llegar a la causa del problema. Entonces, si tengo un dolor y solamente lo estoy medicando, entender que el medicamento nada más es para calmar tu dolor por un rato. Entonces, la quiropráctica es un sistema correctivo. Su finalidad es llegar a la causa y ver por qué está doliendo. Entonces, esa es una muy buena razón por la cual utilizar el tratamiento quiropráctico, para llegar a la causa y realmente corregir, curar ese problema. La otra es, la quiropráctica es un sistema de salud no invasivo. Entonces, no utilizamos cirugías, no utilizamos procedimientos quirúrgicos para llegar a la solución de los problemas. Y la quiropráctica, por ejemplo, en problemas de espalda baja, donde mucha gente se opera, la quiropráctica puede evitar cerca del 90-95% de las cirugías en problemas de espalda baja. Entonces, esa es una alternativa también muy importante. La otra es que la quiropráctica no utiliza medicamentos. Entonces, nuestra principal forma de atender no es la utilización de medicamentos, que muchas veces son peligrosos, pueden complicarse con otros medicamentos y generar reacciones secundarias, son caros también, y como dijimos anteriormente, no llega a la razón, a la causa del problema. Entonces eso es un tratamiento seguro, es un tratamiento natural, es un tratamiento que no utiliza ni cirugía ni medicamentos para poder corregir el problema. Y además, como dices, en el mejor de los casos que te recete un doctor, pero no es el caso. Ahí andamos probando la pastillita. Sí, los vecinos. Sí, él me recomendó. O el internet. Híjole, es que platicamos eso fuera del aire. Yo creo que las redes sociales hoy en día son un gran peligro. Estamos inundados de videos de lo que supuestamente creemos que se trata la quiropráctica. Sí, claro. Muchas veces, todos los días, yo creo que algún paciente me comenta algo que vio en el internet, que vio en el TikTok, que vio en algún video, y hay veces que sí son cosas hechas con calidad, pero la enorme mayoría de las veces son cosas estridentes, cosas muy raras, cuya finalidad es llamar la atención, ¿no? Entonces, las cosas buenas que hay en internet, hechas por medio de doctores o por personas que están calificadas, usualmente no tienen tantas vistas, ¿no? Tantos likes. Claro. Y las cosas locas, las cosas extrañas son las que tienen la mayor visibilidad, y eso es lo que ve la gran mayoría de los pacientes. Y es que además es peligrosísimo. Ahí te recomiendan, usted haga esto. Sí. Entonces sacan un trapo y se amarran y alguna posición también extraña. O sabes qué, a mí me parece algo súper peligroso, que yo de verdad no sé cómo siguen haciendo, dando que hay tantos casos en las noticias de gente que incluso ha perdido la vida por tronarse el cuello. Sí, claro. Y no nada más que alguien se los truene, sino que ellos solitos se los truenen. Yo, por ejemplo, hace tiempo estaba viendo, me salió uno de esos videos de ejercicios para problemas de espalda. Entonces, se veían interesantes, entonces me acosté en el suelo para hacerlos. Y cuando los estaba haciendo pensé, alguien que sea mi paciente con problemas reales de espalda no se podría levantar del suelo. O sea, no podría hacerlos para nada. Porque esos ejercicios, si estás bien y te sientes muy bien, pues los puedes hacer sin ningún problema. Pero alguien que realmente tiene dolor va a ponerse a gritar que alguien le ayuda a levantarse del suelo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos en internet y que están por así que la palma de nuestra mano, porque no todas son para personas que están lastimadas. Muchas son personas que no tienen ningún dolor, ninguna molestia y pueden hacer cualquier movimiento o cualquier esfuerzo. Bueno, ya platicamos de lo que no es y que usted tampoco debe de hacer. A veces pues hay que ver los videos, son entretenidos, pero no poner en riesgo nuestra salud, pero sí
qué es la quiropráctica. ¿Qué esperamos cuando entramos a tu consultorio de rehabilitación, de quiropráctica? ¿Qué va a suceder ahí si yo, por ejemplo, traigo un dolor de espalda? ¿Cómo es la atención? Bueno, la quiropráctica es una ciencia de la salud que identifica que afectaciones en la estructura de nuestro cuerpo, principalmente en la columna vertebral, van a afectar nuestra salud y nuestro funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer con un paciente que llega así es una historia clínica, que es hacer una entrevista, una investigación de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué hace el dolor mejor, qué hace el dolor peor, para tratar de entender qué es lo que le está pasando a ese paciente. Yo muchas veces lo que les digo, en mi consultorio hacemos, digamos, realmente 2 historias clínicas. Primero la hace mi asistente, la enfermera hace una historia clínica médica muy precisa, y después yo llego y le pregunto al paciente, cuénteme su historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de su problema? Y lo que les explico es que el día de hoy los conozco en la última página de la historia, pero realmente cuándo empezó, y te sorprenderías cuando te dicen, no, pues esto empezó cuando a los 15 años tuvimos un accidente en la carretera, o me caí de un caballo, o hay accidentes de niños que se caen de las escaleras o se caen de la azotea de la casa y nadie se enteró. Entonces hay historias muy, muy rebuscadas, muy complicadas. Después de esa historia hacemos una examinación ortopédica donde hacemos ciertas pruebas para tratar de seguir entendiendo qué es lo que le está pasando a este paciente, qué tan dañado está, si hay algún nervio dañado, si es la fascia muscular, si es un tejido como un disco, y ya después se pasa a lo que se llaman los estudios de imagen. Se toman radiografías o se manda a hacer algún estudio como una resonancia magnética, un ultrasonido, y ya con esta información ya podemos de una manera bastante clara poder entender qué es lo que le está pasando al paciente y así planear un plan para ayudar a que este paciente pueda recuperarse de este problema. Y además que no lo ves con el famoso foco rojo, ¿no? Aquí le voy a ver, no estamos inventando, ¿no? Con mucho respeto, pero no, esto es algo que es serio. Y además a mí me parece muy bueno que ahí mismo en el consultorio del doctor te saquen la radiografía, porque inmediatamente tú puedes darle una idea al paciente de qué es lo que le pasa, ¿no? Sí, ayer, por ejemplo, una paciente que tenía un dolor extraño en su pie, tomamos la radiografía normal, pero después tenemos una nueva tecnología digital que puede hacer una serie de cosas increíbles, de cambiar colores, cambiar tonos en la radiografía, y pudimos descubrir que realmente tenía una fractura. Ay, entonces ya tú tienes ese tipo de tecnología ahí. Sí. Cuéntanos un poquito más de cómo funciona, cómo es. Pues es un programa de rayos X digitales que puedes manipular la imagen, puedes cambiar el tono, cambiar el color, puedes hacer una serie de acercamientos, puedes aumentar el tamaño de una manera muy, muy grande para poder milimétricamente poder ver los estudios. Entonces, con esta tecnología pudimos descubrir un área de inflamación que en la radiografía alterada podíamos ver que había una inflamación interesante ahí, que había un cambio en la coloración del estudio. Y entonces así pudimos descubrir que tenía lo que se llama una fractura de fatiga en un dedo del pie. Pues ponga mucha atención a este corte, tome nota, porque va a escuchar los números telefónicos del doctor, y regresamos porque de verdad que esta conversación está muy interesante y vamos a hablar de diferentes técnicas que también aplica en su consultorio. Así que ya regresamos. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, quinto piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Ya estamos de regreso y es muy importante que usted haga previa cita si quiere atenderse con el doctor, que atiende de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Y esto que dijo al final me parece increíble para que usted aproveche. Usted va a tener
30% de descuento en las primeras 6 consultas. Es un gran regalo que le da el doctor Bernardo Sañudo por atenderse con él. Y vale mucho la pena que, aunque quizá no tenga un dolorcito por ahí, vaya a ver cómo está la columna, ¿no, doctor? No, Sí. No nos revisamos así como vamos al dentista, a otros especialistas, pues hay que revisar cómo estamos. Sí, esa sería la forma más inteligente de atenderse, ¿no? Ver en qué estado está mi columna, así como lo hacemos con los dientes. La columna trabaja mucho más que los dientes y realmente todos vamos a tener en algún momento problemas de columna vertebral. Entonces, lo mejor es atenderlos cuando no están generando todavía dolor, cuando no están en crisis, y eso hace muchísimo más fácil el trabajo para mí y mucho más fácil y rápido el trabajo para el paciente. A mí siempre me gusta preguntarte esto. ¿Cuántos años tiene tu paciente más longevo? Y el paciente más longevo que he atendido en toda mi historia es 103 años de edad. Y como nuevo, dice. Y ahorita tenemos varios de 90. Tenemos un paciente de 98 años. Entonces, ¿tú cuál dirías que es el éxito de esos pacientes? Que además me queda claro porque los veo uno constantemente en sus citas, no faltan. ¿Cuál es el secreto para llegar, pues bien, ¿no? A una edad avanzada. Lo que yo he visto, primero son pacientes que no son reactivos. O sea, ellos no son pacientes que se esperan para que les pase algo, para hacer algo. Son gente que no toma medicamentos por cualquier cosa, son gente activa, son gente que tiene algo que hacer todos los días, sea lo que sea, tomar clases, trabajar, son gente positiva, hablas con ellos y te das cuenta que son gente que no se están quejando de todo, que no se quejan del clima, que no se quejan del tráfico, sino que van ligeramente por la vida, ¿no? Usualmente son delgados, o prácticamente todos son delgados. Es gente que hace algún tipo de ejercicio, no necesariamente ejercicio pesado, pero tal vez van a sus clases de zumba o a sus clases de baile, hacen algo, ¿no? O salen a caminar. Son pacientes organizados, o sea, es gente que tiene como una disciplina de organización durante toda su vida. Hay veces que los pacientes mayores están mejor que sus hijos. O sea, hay pacientes que me vienen a ver, no sé, un señor de 97 años y viene con su hija de 60 y está mejor el señor de 97 que la hija de 60, ¿no? Sí. Entonces, tienen como esas características que acabo de mencionar y yo trato de aprender de ellos porque a mí me gustaría llegar a viejo como ellos, ¿no? O sea, llegar en buena forma, disfrutar de la vida hasta que se te acabe de pronto, ¿no? Buenos hábitos sí, hay que tener. Son buenos hábitos y buena actitud hacia la vida, ¿no? Es que yo creo que vamos a acusar a los pacientes. Yo creo que ni los estás atendiendo y ya están quejando, ¿no? Hay gente que se queja absolutamente de todo. O sea, llegan y se quejan del clima, se quejan del tráfico, se quejan de que esperaron 10 minutos en la sala de espera. Hay unas que se quejaron de que la gente hablaba con voz muy alta en la sala de espera. Ayer el otro un paciente se quejó de que porque las secretarias tenían uniformes de color negro, o sea, se quejan de todo, ¿no? Entonces es muy difícil. Ay, no, hay que portarse bien como pacientes y hay que ser pacientes, ni modo, pero vale mucho la pena de verdad atenderse con el doctor. Además, las chicas siempre son muy amables, son muy lindas y usted va a valer la pena que se atienda. Acabas de decir de verdad puntos muy importantes que hay que retomar en nuestra vida, tener actividad, no estar sentados todo el tiempo frente al televisor sin hacer nada, sin levantarse, sin moverse. Sí. El cuerpo se va deteriorando, ¿no? El cuerpo se debilita de una manera muy rápida si no se mueve, ¿no? Todos los días vemos pacientes que tratamos como de estimularlos para que empiecen a hacer actividades físicas, ejercicios. Pueden ser cosas muy sencillas, pero que entiendan que el ejercicio va a ser la medicina que va a sanar su cuerpo. Y hablando de quiropráctica, ¿qué tipo de técnicas existen? Porque ya hablamos de lo que vemos en las redes sociales, que eso no es. O sea, cuando alguien que no sabe ve un video de esos, dice, pues eso es quiropráctica, ¿no? Y realmente no, la quiropráctica es un sistema, tiene muchos sistemas que a lo largo de los 120 y tantos años que la quiropráctica ha existido, diferentes métodos se han ido creando a lo largo del tiempo, métodos, algunos muy interesantes, algunos que han estado vigentes durante muchas décadas, algunos otros que aparecieron y desaparecieron, pero todos tienen como finalidad lo mismo, que es detectar lo que nosotros llamamos la subluxación vertebral, que es la desviación precisa de la columna vertebral, y cómo corregirla, cómo detectarla y cómo corregirla de la manera más adecuada. Obviamente hay técnicas de quiropráctica o métodos de quiropráctica que aparecieron hace 100 años
que a lo largo del tiempo han sido cambiados, han sido modernizados. Hay técnicas de quiropráctica que aparecieron en los últimos 25, 30 años y gradualmente la ciencia quiropráctica se ha ido haciendo más precisa, más exacta, más segura y utilizando las tecnologías que vamos teniendo, ¿no? O sea, si pensamos que los primeros rayos X fueron creados en 1895, que fue el primer año que nació la quiropráctica, en mi universidad para el año 1902 ya existía un curso de radiología, ¿no? Entonces la radiología y la quiropráctica han ido juntos prácticamente desde su nacimiento. Entonces los métodos de quiropráctica más precisos, más exactos y más aceptados son aquellos que utilizan las radiografías para poder detectar cuál es el problema del paciente. A mí me llegan muchas veces personas que llevan meses con problemas y se han estado atendiendo con otras ciencias, otras cosas, pero nunca se les tomó una radiografía. Entonces, al tomar la radiografía podemos descubrir por qué ese paciente lleva meses con problema y es porque tiene, no sé, un desgaste o tiene un daño estructural que no va a responder al tratamiento que ese paciente estaba teniendo. Entonces, algo que siempre le digo a la gente, lo primero que debes de hacer es una radiografía, exigir una radiografía. Si vas con algún terapeuta o alguna persona que no te toma radiografías y que puramente te está atendiendo al ahí se va, al ojo de buen cubero, al a ver si le damos al blanco, estás perdiendo tu tiempo y probablemente estás perdiendo más que tu salud o más que tu dinero y estás perdiendo tu salud y puedes tener algún problema grave porque si tienes una enfermedad importante que no se detecta con tiempo, puedes perder hasta la vida, ¿no? Entonces siempre es necesario tomar una radiografía. Hay métodos de quiropráctica que utilizan equipos muy especiales. Tú has visto en el consultorio las mesas que tenemos. Uh-huh. Esas mesas están específicamente diseñadas para trabajar con los métodos que yo utilizo en el consultorio. Pero hay otros métodos que utilizan mesas muy diferentes. Por ejemplo, ahorita tenemos una mesa nueva, que es la mesa de tratamiento de la técnica Cox, que es muy diferente a las otras mesas que tenemos en el consultorio porque hace un tratamiento diferente, que es la técnica de flexión-distracción. Es una forma diferente de atacar los problemas de columna vertebral a la que hacemos en el consultorio. Entonces, todos esos pasos son importantes desde la historia clínica. Como dice el dicho, al doctor siempre hay que decirle la verdad y claro, nada más que la verdad. Y sin exagerarla y sin disminuirla. Sí, porque es importante la radiografía. Es que, mira, tú dices esas cosas que parecen tan obvias. Sí. Pero que cuando tú llegas con el fisioterapeuta que te recomendaron, que te dice, no te voy a dar un masaje, yo ya sé lo que tú tienes, sí, porque te lo dicen con toda seguridad y tú confías y terminas más lastimado de lo que llegaste. O sigues igual y no mejoras nunca y perdiste 3 meses y perdiste dinero, perdiste tiempo y probablemente tu problema empeoró y ni siquiera supieron qué problema tenías. O sea, primero tienes que tener un diagnóstico. Una vez que ya tienes el diagnóstico hecho por un profesionista capacitado, ya puedes hacer lo que se te dé la gana. O sea, puedes rezar para que el problema se cure si quieres, pero yo creo que debes de saber primero qué problema tienes. Eso es lo primero. ¿Qué problema tengo con la ciencia moderna y con un especialista capacitado? Oye, ya casi nos vamos, pero quiero que, por ejemplo, le digas al auditorio qué tipo de padecimientos pueden atenderse contigo o por lo menos que se den una idea que con los que ves en el diario vivir. Sí, en el diario. Problemas muy comunes, vemos problemas del dolor del nervio ciático, problemas de hernias de disco, gente que la quieren operar de la columna por una hernia de disco o gente que ya fue operada y sigue teniendo dolor y sigue teniendo problemas por la operación y por el problema que tenía antes. Lesiones deportivas, lesiones de rodilla, muchos problemas de hombro vemos, problemas de pacientes que tienen dolores de cabeza, que tienen vértigo y que no les encuentran la razón, problemas de cuello asociados a accidentes de auto, son lesiones muy comunes que vemos todos los días en el consultorio. Y eso es muy importante. ¿Puedes decirles el porcentaje de personas que les dicen que se tienen que operar y cuando los revisas resulta que no? Pues realmente no es que no requieran cirugía, el cirujano considera que sí requiere la cirugía, pero no se les da otra alternativa y entonces el tratamiento quiropráctico es una forma en donde podemos evitar una cirugía y en mi consultorio probablemente podemos evitar el 90-95% de las cirugías. Vaya, de verdad, atiéndase. Yo creo que una segunda opinión siempre es importante y sobre todo que el doctor tiene una experiencia de verdad muy importante en este tipo de lesiones, la tecnología, todo lo que nos platicas que tienes ahí en tu consultorio para atender al paciente de una manera integral.
Anote los números telefónicos, aproveche el 30% de descuento que tiene para todo el auditorio al 55 55 56 49 41, no, a ver, ya los dije mal, a ver, otra vez. Sí, mejor tú, por favor. Es el 55 59 41 17 y el 55 59 60 31. 60-31. ¿No tienen que agregar un 55 al principio? Sí, al principio van 2 5. Entonces, a ver, ahí le va otra vez. 55, 55, 59, 41, 17. Ahora sí ya lo dije. Sí. 55, 55, 59, 60, 31. Los horarios de atención son de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Usted tiene que ser muy puntual haciendo su cita. Diga que nos escuchó aquí en el programa de los mejores tips con Gaby Soto para que le hagan su 30% de descuento y ya no viva con dolor. Atiéndase, vale mucho la pena sentirse bien, ¿no? Levantarse y ya que no te duela nada. O sea, yo le decía a una paciente, ¿cuánto vale sentirse bien, no? ¿Cuánto vale decir, no me duele nada, me siento bien y puedo hacer lo que quiera? Eso es muy importante. Te deseo muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Es el doctor Bernardo Sañudo Díez, especialista en quiropráctica. Atiende en la calle de San Borja, número 613, en el 5º piso en la Colonia del Valle. Cuentan con elevadores. No se preocupe. Si usted lleva sus muletas, ahí no hay problema. Ahí lo van a atender. Muchísimas gracias. Yo soy Aris Chávez. Recuerda escuchar este programa todos los domingos en punto de la 1 de la tarde, los martes a las 7 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y quédese porque el tema que nos dejó Gaby Soto está muy interesante. Muchas gracias. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, 5º piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Por hoy ha sido todo. Si deseas participar, solo llama al 55 57 51 90 92. Hasta la próxima emisión. Mil gracias. Yo quiero trabajar por el Señor.